Buenos días. Gracias otra vez por estar en sintonía con Nuevo Diario RD, la plataforma que no tiene fronteras, que puede llevar este programa a cualquier rincón del mundo, donde quiera que te encuentres. Hoy tenemos un tema para ti muy especial y es el tema de transforma tu vida a través de la cirugía bariátrica. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que se instaló en mi corazón desde un día que lo conocí y hoy en día es uno de mis grandes amigos y vamos a decir que consultor a nivel de salud. Quiero presentarles en el día de hoy al director general del Departamento de Cirugía de CEDIMAT, director médico del Instituto Bariátrico, doctor Luis Betances. Buenos días, doctor. Ay, buenos días, Lolita. Y qué placer estar aquí con una persona positiva que ayuda a las personas en su crecimiento. Así que para mí es un honor tu invitación. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, porque no solamente para mí es un placer tenerlo aquí en esta plataforma donde estamos hablándole al mundo en este momento, doctor, y donde el tema que tenemos en el día de hoy es un tema muy cuestionado y hay muchas personas con muchas interrogantes acerca de este tema. Y solo usted puede llenarnos estas expectativas de tantas personas que tienen esas dudas. Veamos eso, vamos a ver. Y vamos a hablarle un poco a la audiencia de su trayectoria. El doctor Luis Betances es doctor en medicina en INTEC desde el 1988, con una especialidad en cirugía general en Francia en el 1993, diploma de cirugía de general de laparoscópico en Francia en 1994. Ha hecho diversos cursos y maestrías de cirugía bariátrica y la implementación de técnicas avanzadas de la cirugía y colaboración de entrenamiento profesional, y miembro de la Sociedad de Cirugía Bariátrica Americana, como miembro de la Sociedad de Cirujanos Laparoscópicos y el Colegio Dominicano de Cirugía. Si estamos frente a un hombre con una capacidad y con una trayectoria realmente muy aquilatada. Doctor, nosotros tenemos que preguntarle cómo nace el Instituto Bariátrico. Le quiero hacer esta pregunta y he escogido el tema de que usted nos acompañe en el día de hoy, porque Atrévete a Transformarte es un programa que va dirigido a todas aquellas personas que por una u otra razón tienen el deseo de dar un paso hacia adelante, romper esas barreras en su vida y transformar esas limitantes que han tenido como un bloque en la espalda y no han querido dar ese paso de positivismo, de creer en sí mismo y entender que hay maneras en que se pueden lograr. Bueno, primeramente, de nuevo, gracias. Y hoy, la pregunta de cómo nace todo este proyecto de cirugía bariátrica, cirugía de obesidad y metabólica, es sumamente interesante. Estando en Francia, me acuerdo que primeros procedimientos laparoscópicos aplicados en cirugía general. Los únicos que tenían experiencia eran principalmente los ginecólogos. Y cuando vi la posibilidad de que esto se iba a ir expandiendo rápidamente, me introduje en ese mundo lo que era la laparoscopía y llevaba muy de cerca las estadísticas como estudiante al fin, haciendo una residencia en Europa. Nos ponían a hacer trabajo y veíamos las estadísticas del crecimiento de la obesidad a nivel mundial, que era galopante. Entonces vi las primeras cirugías en Francia aplicadas con estos términos. También seguía las cirugías en Estados Unidos con el doctor Mason y Bushwell y el doctor Poiris, y me fui interesando en el tema. Cuando me gradúo, inmediatamente lo que hago es regresar al país, a dar soporte a la familia, a la clínica doctor Betances, y siempre tenía ese proyecto bajo como la manga de querer desarrollar un verdadero instituto con la finalidad de ayudar a estas personas. Lo difícil era aquí alinear a todo el mundo con un propio fin. Acuérdate que hay mucho individualismo, los endocrinólogos no creían mucho en esto, había muy poco apoyo, los nutricionistas no estaban muy bien organizados, la parte psicológica no era bien evaluada tampoco para esto,
Entonces se fue haciendo, inclusive los mismos colegios americanos de cirujanos y la ISBS, la Asociación Americana, tampoco estaba muy bien organizada en ese aspecto, y todo esto comenzó a coger más forma a partir del año 2000, y 2002, 2003, 2004, y comenzaron a trazarse pautas y alineamientos ya a nivel internacional. En el 2003 decido abrir el instituto, y llevo la idea también a CEDIMAT para que me den apoyo. En ese entonces entraba la que actualmente es la directora general, la licenciada Milagros Ureña, le dio el visto bueno sin entender de lo que se trataba, porque la verdad que entendió el concepto, pero no era muy popular en esa época. Le doy honor al doctor Abel González Cayo, que fue de los pioneros en esta cirugía aquí, y al doctor Sánchez Español, que también había realizado una cirugía en Santiago. Pero yo tenía un concepto un poquito más abierto, yo lo quería de verdaderamente multidisciplinario, porque entendía que la patología de la obesidad era multifactorial, que había que tratar muchos aspectos, sobre todo que la cirugía no operaba la cabeza. Así es. Eso es muy importante, y con mucha humildad fui llevando el proyecto, y el patronato de la institución de CEDIMAT me aprobó. El mismo cardenal López Rodríguez estuvo en el acto inaugural cuando lanzamos la unidad en CEDIMAT, y el instituto ahí en lo que hoy día Medicalnet también. La realidad es que siguen muchos de los que estábamos al inicio, prácticamente la mayoría siguen porque han creído en el programa, pero ha sido maravilloso ver miles de pacientes pasar y haberlos podido ayudar. Es una herramienta fabulosa, porque así que quiero que lo entiendan los que nos están viendo hoy, porque las personas se hacen a veces unas expectativas muy altas con la cirugía, y es porque no la entienden, o creo que las personas que le hablan de la cirugía no le saben explicar correctamente. Esto no es una píldora mágica, es una herramienta. Es una herramienta que te va a ayudar de una manera eficaz a bajar de peso, pero las personas tienen que entender que tienen que valorar lo que van a conseguir, ¿me entiendes? Si no lo valoran, van a volver a caer en un defecto, y todo en la vida se puede sabotear. Así es, así es. Así. Sobre todo trabajar con la parte psicológica y saber que es una herramienta para lograr ese objetivo y para transformarte a la parte donde tú quieres llegar, pero teniendo claro el objetivo de que con la mano en los bolsillos no va a lograr tu meta. Sí. Que hay un trabajo por hacer. Doctor, ¿y cuáles son los servicios que ofrecen en el Instituto Bariátrico? Mira, el instituto, cuando comenzamos aquí, tratamos de emular, vamos a decir así, un programa muy bueno que había en los Estados Unidos, que se llamaba el US Bariatric, donde se formó el equipo del instituto con el doctor Robert Marema, y nos dieron un entrenamiento prácticamente de un mes de cómo se hacía la estructura del flujo del paciente, pasando desde la entrevista, los grupos soportes, el aspecto psicológico, la parte nutricional, el seguimiento postoperatorio, y claro, todas las partes quirúrgicas donde se entrenaban el personal instrumentista, los ayudantes, para que todo fluyera bien. Cuando tratamos de hacer esto aquí, comenzamos a notar que había una cierta, estoy hablando del año 2003, había una cierta reticencia de las personas a venir a los grupos. Venían, no tenemos como esa educación aquí en República Dominicana. En Estados Unidos la gente va a un grupo soporte en masa, y va a las entrevistas en masa, y procura estar como un curso para entender de lo que se trata. Aquí las personas quieren el trato directo con la persona. Muchas veces por no exponerse al grupo no y el medio social no lo encierre dentro de un círculo. Exactamente. O que lo vean que está buscando soluciones de este tipo. Y es un error, doctor, porque muchas veces precisamente esos grupos de soporte, cuando hablamos de que buscamos un soporte, es cuando la unión decimos que hace la fuerza, entonces encontramos ese empuje y ese impulso. Y así mismo es, y creo que, como dijiste, es un error, porque muchas veces ahí encuentran más motivación para dar el paso a buscar la solución. Yo cuando trato de entrevistar a los pacientes siempre los oriento a que la cirugía bariátrica y metabólica debe ser la última opción, porque tiene que haber tratado y
y practicado algún tipo de dieta, tratado de ver si ha hecho algún tipo de actividad para ver si puede lograrlo. Oye, lo más difícil es tratar a un paciente que no ha intentado nada para bajar de peso. Y que lo quiere fácil. Y que lo quiere fácil, porque no es la solución fácil. Y una pregunta, doctor. Tengo conocimiento de que ustedes, antes de hacer una cirugía bariátrica, tienen que pasar por una serie de requisitos, incluso con psicólogos y psiquiatras que ustedes tienen dentro de su equipo. ¿Hay algunas veces que ustedes han declinado algunas operaciones? Sí, sí, muchas veces. Muchas veces. Muchas veces, hasta por instinto. Cuando me hacías la pregunta anterior, te lo voy a explicar así. Verdaderamente el instituto ofrece desde la asesoría y el soporte psicológico, nutricional, endocrinológico, tenemos cardiólogos asociados al instituto, tenemos gastroenterólogos asociados al instituto y así otros médicos especialistas como radiólogos intervencionistas y ese tipo. La verdad es que no es fácil bregar con las personas que vienen sufriendo muchos trastornos desde el punto de vista de autoestima, porque muchos vienen con trastornos de ese tipo. Inclusive hay una estadística muy bien documentada en la literatura médica donde prácticamente dice que prácticamente el 80% de los pacientes que acuden a la consulta de nosotros vienen con algún grado depresivo. Eso es muy importante, eso lo conocemos bien. El líder de nuestro equipo en la parte psicológica y psiquiátrica es el doctor Héctor Guerrero, que es quien hace las evaluaciones, ¿no verdad? Y los test lo evalúa y se mandan fuera para tener un perfil y saber cuáles son las expectativas de esta persona y verdaderamente llevarla. Te voy a dar un ejemplo caricatural porque fue real, es real. Una persona que operamos de 758 libras. Wow. La persona cuando le hicimos los test psiquiátricos se veía como una persona, pero extremadamente flaca. O sea, la expectativa era de ella que iba a ser extremadamente flaca. Estoy hablando de 758 libras. 54 libras, perdón. Y el tema fue prepararla para la cirugía. Duramos prácticamente un año preparándola para la cirugía. O sea, eso te habla del team, la seriedad en el trabajo que hay. Porque lo que hicimos fue, primero, ver si verdaderamente ella iba a soportar una dieta correctamente. Tratamos de bajarla de peso, porque es muy importante, porque las personas tienen unas capacidades que pese 100 libras o 700 es la misma, por ejemplo la capacidad pulmonar es la misma, pero la mecánica no es la misma cuando se tiene sobrepeso y los anestesiólogos pueden encontrar muchos problemas a la hora de dormir un paciente, el corazón también. Entonces la fuimos llevando poco a poco y con el preoperatorio tuvimos que hacer una cirugía al hacerla bajar 100 libras, porque personas de ese peso bajan muy rápido de peso, o sea te bajan 50 libras en un mes fácil. Entonces la fuimos llevando y hubo que hacerle una cirugía para quitarle un colgajo de piel porque el espesor de la piel y la pared no dejaba entrar los instrumentos laparoscópicos, entonces hubo que ir preparando también el terreno para la cirugía. O sea, fue y sobre todo se fue tratando el aspecto psicológico que era para mí el más vital. Esa persona hoy tiene a 1 año y 6 meses de operada unas 540 libras menos. Wow. Pero se le explicó, y ahí es el punto donde quiero hablar, es que ella iba a terminar obesa. O sea, ella no iba a bajar por debajo de las 200 libras. O sea, se le explicó, tú vas a ser una persona de 240, 250 libras, vas a quedar obesa, pero vas a poder vivir, caminar, disfrutar de la vida. Bajo o sea, 500, otra perspectiva. Sí, pero ella dice que va a lograr más de ahí, ¿me entiendes? Pero uno la lleva a un punto donde entienda que tiene que aceptar eso, pero que va a tener mejor calidad de vida. Yo la he visto, he tenido el placer de estar con ella, lo feliz que está, tiene ya su novio, tiene todas sus cosas, o sea que le ha cambiado su vida. Le ha transformado su vida. Así mismo es. Doctor, tenemos tantas preguntas para usted, pero queremos que nos explique ese tema tan cuestionado por muchas personas entre lo que es la bariátrica y lo que es el bypass. ¿Cuál es la diferencia entre ambas cirugías? Sí, hay mucha confusión, sobre todo en el país. Lo primero es que todas son cirugías bariátricas. La bariátrica es una disciplina de la cirugía donde uno realmente
trata, vamos a descomponer la palabra, varos y átrica, ¿verdad? Varos es peso y átrica es el tratamiento del peso. Entonces, todo lo que va dentro de esta disciplina es todo lo que ayuda para bajar de peso. Hay procedimientos que son más agresivos que otros, unos que son lo que le dicen puramente restrictivos, otros que son mixtos, que tienen restricción y un poco de mala absorción, y otros que son híbridos, que son más componentes de mala absorción que es restrictivo. O sea, a estas personas se les deja comer pero se les agrega mucha mala absorción. Son estas personas que tienen exceso de pesos abrumadores, como la persona que te hablé, que lleva una cirugía muy diferente a lo que uno hace. O sea, perdón, esa persona se le hizo entonces una cirugía híbrida. Híbrida. No se logra bajar esa cantidad de peso con una sola cirugía restrictiva, es imposible. Entonces tienes que agregarle un componente malabsortivo importante, sabiendo que puede tener problemas nutricionales, pero eso se advierte y los pacientes tienen que asumir su responsabilidad de los suplementos nutricionales que deben tomar luego. Sí, de hecho, doctor, queremos decirle que la semana pasada, en la entrega que tuvimos el viernes pasado, estuvimos aquí con la doctora Jacqueline Urbáez, sí, que es el método del equipo de soporte nutricional de ustedes. Sí, tenemos un equipo fabuloso, entre ellas está Jacqueline, Nelly Luna, la doctora Nidia Saldaña y otros más que pues, son parte del equipo de endocrinologías que asisten al instituto, y la parte de cirugía. He formado un grupo de cirujanos que trabajan conmigo, que hicieron fellow, entre ellos está el doctor Rubén Rivas, el doctor Ángel La Sala, Philip García Dubús, el doctor Raúl Ubiña y Luis García. Sí, es un gran equipo. Son grandes muchachos que después de haber terminado su carrera hicieron un fellow con nosotros y se han quedado trabajando allá con nosotros. O sea, de verdad que da gusto tenerlos como parte del equipo, de verdad que no, sí. Y da mucho gusto ver esa unidad de la unidad del Instituto Bariátrico en Sedimat. Es realmente un ejemplo. Uno cree que está entrando a una unidad, tenemos que decirlo, fuera de este país, donde la medicina tiene grandes avances y donde ciertamente hay un sistema de regularización y de ética muy bien implementado. Y eso lo podemos ver cuando vamos al departamento de Sedimat, al departamento del Instituto Bariátrico. Sí, creo que todo se ha complementado. Creo que el instituto mismo y la unión con Sedimat complementan mucho, porque ya después de tú tener 15 años, más de 15 años haciendo una práctica, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, todo el mundo sabe cómo se manejan los pacientes. O sea, hay muy pocos errores. Puede haber, porque cuando tú manejas una institución donde hay 1.500 empleados y cosas, ¿no? Y hay cambios, tú sabes cómo son las estructuras hospitalarias de nuestro país. Sedimat se caracteriza por tratar siempre de tener las cosas bien protocolizadas para que se ejecuten y haya menos errores médicos y menos cosas. Eso deja mucho que hablar, porque es un tema diferente, pero es bueno saber que tenemos una institución que se preocupa por tener estándares internacionales, y eso es bueno. Y algo que yo hago mención y doy testimonio del gran equipo, doctor, es que nada solo puede hacerse grande, y usted cuenta con un gran equipo, realmente con un equipo de profesionales tanto en el área como humano impresionante. De verdad que eso es algo que me llena de satisfacción que usted encabece esa unidad y que hoy nos esté acompañando y le estemos hablando a tantas personas. Te lo agradezco. Doctor, hay muchísimas preguntas y entre ellas hay muchas personas que dicen, pero yo aplicaré para una bariátrica. Eso sí ha cambiado. ¿Cómo se evalúa un paciente o un cliente para una bariátrica? Ok, es muy interesante tu pregunta, porque hace una semana me invitaron a la Sociedad de Obesidad y de problemas de diabetes aquí que hay en la República Dominicana, que llevan muy bien manejado la Sociedad de Obesidad y entre ellos está, claro, Félix Caño, un grupo de profesionales brillantes, y me tocó una plática, un careo, vamos a decirlo así, entre un endocrinólogo y yo discutiendo sobre lo que era la cirugía bariátrica y la metabólica, las diferencias que hay, porque son
la misma cirugía, pero aplicada para situaciones diferentes. Pero vamos a hablar de eso. Eso ha cambiado mucho. Los pacientes antes, hacia el 2003, había una normativa que prácticamente se tomaban como parámetros los alineamientos que tenía el Instituto Nacional Americano para lo que era la cirugía de obesidad, y que decía prácticamente que las personas que eran candidatos para esta cirugía tenían que tener 100 libras de exceso de peso sobre su peso ideal. Eso fue cambiando y luego se introdujo lo que son las personas que tenían lo que se llama el índice de masa corporal de 35, que no es más que la relación del peso sobre el tamaño al cuadrado, y eso es lo que te da la cantidad de kilos que tiene una persona de más por metro cuadrado de superficie. Entonces, una persona que tenía 35 de índice de masa corporal y tenía alguna comorbilidad, me explico, llámese diabetes, hipertensión, problemas motores como de las alteraciones de las articulaciones, la misma parte psicológica se deprimía o pérdida de la autoestima de manera importante, se tomaba en consideración y los pacientes podían ser operados porque habían ya reportes clínicos y estudios ya bien randomizados, controlados y publicados en revistas científicas que mostraban el beneficio de la cirugía sobre cualquier método convencional. Entonces, eso se mantuvo prácticamente por 10 años y luego de ahí cambió. Ya ahora se ha dado que la mayoría de los obesos vienen con problemas de diabetes, hipertensión o lo que le llaman el síndrome metabólico, una combinación de enfermedades que son como la hipertensión, diabetes, dislipidemia, depresión, circunferencia muy abundante y trastornos, y se ha descubierto que estas enfermedades asociadas tienen un alto índice de mortalidad, prácticamente de 54 a 75%, dependiendo de dónde lo lleves. Se sobreentendía que la cirugía era mejor que cualquier dieta convencional y que los pacientes al operarse con un estudio sueco, se llama el SOS, Swedish Obesity Study, se demostró con 3.000 pacientes operados y 3.000 que se le dio seguimiento, que pasaba a 15 años con esa obesidad. Se descubrió que la mayoría de los que no fueron operados fallecían por problemas cardiovasculares severos, mientras que un 30-40% de los pacientes que fueron operados sobrevivieron más de 13 años. Lo que te estoy diciendo, que lo que hay en el tapete, vamos a decirlo así dominicanamente hablando, es que las personas que tú operas tienen una expectativa de vida de más de 10, 12, 13, 14 años más que una persona que se mantiene obesa, porque termina falleciendo por la morbilidad que apareció por el exceso de peso. Entonces eso ha provocado que las cirugías hayan cambiado las indicaciones, inclusive hoy las personas que tienen 30 de índice de masa corporal y tienen alguna morbilidad asociada pueden optar por la cirugía porque se ha descubierto que es más beneficiosa que si se quedan obesos. Es que adquieren calidad de vida. He conocido muchas personas, incluso que tenían una autoestima, trato mucho el tema de autoestima justamente, y después de operados, pues usted los ve que nacen de nuevo, que les resurge la vida, que tienen un nuevo interés por hacer algo diferente en su vida y sobre todo su calidad de vida y motora mejora un 100%. Los que eran hipertensos dejan de ser hipertensos. Por ejemplo, he conocido personas que tenían tratamientos muy severos con órganos muy comprometidos de grasa, y ya pues después de la operación es como, dicen que es como mágico, el órgano se limpia totalmente. Mira, quiero hacer énfasis en lo que tú dices, porque verdaderamente si algo ha hecho que yo me dedique más a la parte metabólica y bariátrica, ha sido el hecho de que cuando hacía cirugía gastrointestinal, o sea, el tracto digestivo, donde hay mucha cancerología involucrada, me llenaba, pero al mismo tiempo uno veía las evoluciones diferentes. Al comenzar la práctica, cuando pude abrir el instituto y ya había los criterios, los buenos intensivos, el buen seguimiento, porque ese proyecto lo tenía muy bien, pero nunca había las condiciones, no se prestaban las condiciones. Y mi carácter no me dejaba abrir nada que no tuviera las condiciones correctas. Entonces, cuando nace y veo que puedo hacer las cosas correctamente, lo fui desarrollando. Pues mira, en la parte personal como médico,
me llena mucho ver los pacientes cómo evolucionan, porque tú los atrapas incrédulos, que no creen, que verdaderamente se que van han perdido a operar, hasta el interés por la vida. Y no ven, y no ven. Cuando yo digo, tú lo vas a lograr por esto, y cuando lo ven que lo logran, es impresionante. Sí. O sea, vuelan. Sí. La palabra que tú dices, la autoestima, es algo que la gente no valora el poder que tiene. Es un motor impresionante, increíble. Que tiene un combustible para hacerlo volar. Volar, exactamente. Y eso me llena mucho como profesional. O sea, yo cuando veo un paciente que lo logró. Entonces trato ayudar mucho la parte psicológica, porque uno de los, también hay que decir las partes del otro lado de la cirugía. Hay personas que tú operas y fallan al cabo de 5, 6, 7, 8 años. Y es un tema muy delicado, porque aunque es un porcentaje mínimo, existe. Y las personas que fallan muchas veces por falta de motivación, o no valoraron lo que consiguieron, o estaban muy eufóricos cuando se fueron a operar y solamente querían una solución temporal porque alguien le dijo que estaba gordo y se ofendió y se quedó gordo, pero no estaba preparado para operarse. Hay una serie de cosas que pueden explicar a veces el fallo, ¿no? Porque no es un fallo de la cirugía, es un fallo de un sabotaje. Gente que, por ejemplo, no comían dulce, ahora no pueden pasarse de una malta morena con leche condensada. Doctor, y le voy a decir, que he visto personas que dicen, no, yo estoy operado, pero cogen un cubo de helado, sí, y le cabe, el cubo de helado, claro, le cabe. Porque tú no puedes hacer una cirugía tan restrictiva, eso, que no pase el líquido. En un saboteaje. Entonces comienzan a buscar cosas líquidas muy azucaradas. Y en realidad, cuando tú ves los reportes a nivel internacional de qué es lo que está acabando con el mundo, es el azúcar. Así es. Entonces, los pacientes se engañan, comienza el autoengaño, el sabotaje. El sabotaje, doctor. Y es una tristeza, porque comienzan a reganar y vuelven con la historia de que no saben por qué están reganando peso. Y yo lo que creo que es una cuestión de valorar lo que consiguieron, y que pongan más en la balanza lo que han obtenido, el feedback que han obtenido, si es bueno o malo, para seguir adelante, porque la verdad que le cambia mucho. Sí. La satisfacción que hay es que hay más personas con éxito que las que no tienen, pero largamente mucho más. Y sobre todo, yo quiero hacer énfasis, doctor, que la garantía y la seguridad es trabajar, como usted decía, que hasta que usted no tuviera todo el equipo y su temperamento no le permitía, porque usted trabaja con la excelencia, para la excelencia en lo que hace. Y ciertamente cuando usted tiene pacientes que se sabotean, tiene el recurso de tener un equipo de profesionales para darle el soporte psicológico o psiquiátrico que necesite ese paciente. Lolita, te voy a decir algo, porque la verdad que a medida que uno hace camino al andar. Así es. Yo pensaba que conocía ya todas las multipersonalidades que pueda haber en el mundo de la obesidad, y todos los días aprendo algo nuevo. Así es. Entonces, qué bueno. Es impresionante. Y te voy a decir algo, nosotros logramos estamos tratando siempre de implementar algo en el instituto. Llegó una época, para que entiendas, que yo le ofrecía hasta el gimnasio incluido en un paquete para motivarlo. ¿Tú sabes cuánta gente fueron al gimnasio, Lolita? 2 personas. Estoy hablando de miles de personas que han operado. Lo que te estoy diciendo es que es increíble. O sea, una persona que tiene un ataque al corazón y está recuperando se va, porque le dice, mira, si tú no haces ninguna actividad, va. Si tú le dices al que tuvo un accidente cerebrovascular, va, porque puede perder movilidad o lo que sea. El obeso no le gusta hacer ejercicio. Quiere las cosas como un chasquido de dedo. Inclusive operado, quiere rebajar primero antes de ir al gimnasio. Eso no tiene madre. Entonces yo me río mucho, pero eso es algo que se trabaja ya. Pero hay una generación nueva, te voy a decir algo que es sumamente interesante. La generación nueva de los jóvenes que han venido aumentando de peso, que hay mucho. Lamentablemente hay mucha obesidad en los adolescentes y los jóvenes adultos ahora. Tiene una mentalidad diferente. Hay un frenesí ahora por el fitness, que ellos ya entienden que tienen que ponerse en eso para lograr no tener flacidez y otro. Pero las generaciones más adultas, eso ahí ni con un látigo.
Sí. Ni No costaba más. Ni con un látigo. Pero es sumamente interesante porque a todos hay que irlo orientando. Y de verdad en el instituto las puertas siempre están abiertas para todos los pacientes que son de allá. Inclusive vemos a veces pacientes de otros colegas para ayudarlos en ese aspecto. Porque verdaderamente el soporte psicológico, nutricional y endocrinológico es base para no caer en un retorno de ganancia de peso. Así es. Y sobre todo, doctor, que ustedes tienen yo digo que es un equipo donde van pasando por etapas hasta que no ven el resultado perfecto y terminado, no sueltan ese paciente. A diferencia de otros casos que vemos que son operados y bueno, y ya, o sea, como una operación normal y cualquiera, y esto lleva un procedimiento muy delicado. Hay muchos fallos que vienen por que el paciente no da seguimiento de ningún tipo. Son cirugías, mira, para que la gente no se engañe, no son cirugías sencillas, son cirugías mayores que comportan una reducción importante de la ingesta de nutrientes cuando uno la hace. Hay que dar un seguimiento nutricional y endocrinológico importante porque se crean deficiencias y los pacientes pueden desarrollar anemia, pérdida de pelo, deficiencias, inclusive con manifestaciones neurológicas, pérdida de fuerza motora, y no saben por qué, y sencillamente porque le falta una vitamina B1, B12, y porque no se dan seguimiento. Sencillamente por eso, y llegan con unas anemias astronómicas porque nunca quisieron tomarse un suplemento. Entonces, las personas que se van a operar, y aquí viene el punto, Lolita, muy importante, no todo el obeso se puede operar. Lo que me preguntaste si es rechazado cirugía, porque no todos los obesos se pueden operar. No tienen la capacidad a veces, quizá económica, de comprarse unas vitaminas o lo que sea, pero también está el aspecto disciplinario. Te lo dicen, yo no me gusta tomar nada. Yo soy hipertenso, pero no me tomo. Yo soy diabético y no me tomo, y ya comienza un problema. Claro. Entonces ya tú vas perfilando a tu paciente y tú sabes si va a ser bueno o malo. Pero no es hacer una cirugía por hacerla, si el tipo ya tú sabes que a la larga va a fracasar. Porque siempre hay un honeymoon después de todo. Esos 2 primeros años de la cirugía, todo el mundo se ve que va bajando de peso y lo va gozando. Y está contento. Y está contento, pero se va creando ese problema nutricional que viene golpeando, porque ha dejado de todo a la nada. Y eso hay que monitorearlo. Es una responsabilidad del grupo que lo opera. Y del paciente, doctor. Y hacer énfasis a darse seguimiento. Estar consciente. ¿Qué quiero y en qué me comprometo? Por eso no todos se pueden operar. Porque no todo el mundo, precisamente yo hablo mucho y hago mucho énfasis de esto, doctor, en todos los aspectos, que cuando creamos conciencia de algo es cuando podemos y transformamos y cambiamos y generamos un cambio dentro de nosotros mismos. Porque ¿de qué le sirven a muchas personas querer ser operado y que una operación le dure 2 años? Y que a la postre tenga una deficiencia en sus huesos, una anemia, como usted dice, o una situación. Te voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, en la práctica, eso se da prácticamente a nivel mundial. Hay una relación como 70 a 30% de mujeres que se operan, hombres. Pero ese 30% de los hombres, eso debe ser la jaqueca más grande que debemos tener los cirujanos. Ajá. Porque llegan personas 400, 500 libras y 350 libras. El único aspecto que a ellos les importa es si van a poder seguir bebiendo. ¡Wow! Entonces, es un tema difícil porque los primeros 3 a 6 meses a veces hay que suspender los tragos porque hay un proceso de cicatrización, no es la de la cirugía, y es muy riesgoso que salga una úlcera en un sitio que está cicatrizando, porque después no pueden cicatrizar bien por los materiales que se usan. Entonces, y esas úlceras se comportan como cualquier úlcera, pueden sangrar, pueden perforar y ese tipo de cosas. Pero lo difícil es luego, porque le va bien, pero entonces los mismos tragos comienzan a sabotearlo, porque... Por el alto contenido de... Claro, el alcohol se vuelve, ¿no?, ¿verdad?, un azúcar y se convierte en grasa, se acumula, es energía, es como tú se lo echar a un carro. Pero el aspecto que me preocupa es que dependiendo del tipo de trago y el ambiente, siempre hay picadera. Donde hay un trago siempre hay picadera. Yo nunca he visto un dominó aquí sin un platico de chicharrón y una cerveza.
Doctor, y algo que tal vez muchas personas que están en sintonía con nosotros no saben, ¿cuáles son la metodología para operar una bariátrica? ¿Tienen que abrir o cuáles son los instrumentos que se usa para hacer una operación de este tipo? Antes del año 1993-94, todas las cirugías se hacían abiertas. Y por eso a ver si lo entiendo, doctor. O sea, abrían. Había que hacer una incisión. Aquí, así. En el abdomen, en aquellas personas, y hacer la cirugía con los instrumentos que habían en ese momento. Siguen existiendo, pero son cirugías que tenían una morbilidad un poquito más elevada y una mortalidad más elevada. La razón de eso era que los pacientes, al tener la herida, le dolía mucho, respiraban menos, se complicaban de los pulmones, la herida también podía, y había una incidencia de mortalidad que oscilaba alrededor de un 5% hasta un 6%. Te digo este número porque quiero que tú veas lo que ha pasado prácticamente en una década. Hoy día esa cirugía se hace del 93 para acá, que la introdujo el doctor Alan Whitgroff en California, la primera bypass laparoscópico. Hoy prácticamente todas las cirugías se están haciendo laparoscópicas. Muy raro que haya que hacer una conversión. Eso ha disminuido la estadía hospitalaria de 10, 12 días, 2 noches, 1 noche. Los pacientes están deambulando sin dolor prácticamente muy indolora, o sea, pueden tener una molestia, se sienten apretados y han cambiado una serie de medicamentos que permite tener bastante buena analgesia y sobre todo una anestesia mucho más segura. Los gases han cambiado, los medicamentos para revertir una anestesia han cambiado, pero eso hace que esa cirugía de un 6% de mortalidad que podía tener o de eventos no deseados haya bajado a 0.1. Oigan lo que quiero decir, de 6% a 0.1 quiere decir que eso es equivalente a operar a una persona de una apendicitis. Sí. Se ha vuelto una cirugía bastante segura, pero el miedo mío no es el 0.1, es que las personas entiendan que existe. Porque muchas personas creen que, pero eso no es nada, ¿no? Es verdad, eso es casi habla uno sobre 1000 pacientes puede tener un accidente de cualquier tipo, pero existe ese 0.1. Sí. Y a veces cuando las personas van, cuando tú operas una persona de 400 libras, hay un alto riesgo. Hasta de menos libras, puede pasar un incidente. Y eso es una realidad que hay que entenderlo. Entonces, tú tratas personas enfermas. La mayoría de los pacientes que yo opero tienen todo algún trastorno cardíaco porque la obesidad se los trajo, son diabéticos, son hipertensos, pero el deber de uno es irlo preparando para la cirugía. Yo voy a utilizar un término que aprendí de usted hace mucho tiempo en una conversación donde me dijo, Lolita, la obesidad es la enfermedad silente. Es silente. Todos están enfermos de algo. Yo creo que ya las personas normopeso son las personas extrañas. Y a mí, yo me cuestioné tanto eso, doctor. A mí me impactó esas palabras suyas porque ciertamente le comencé a buscar el significado. Es una enfermedad silente. Sí, es silente porque sufren de diabetes, sufren del corazón, sufren del hígado, sufren de circulación, sufren de muchísimas cosas. Incluso sufren de algo que es el motor de todo. Sufren emocionalmente porque nadie quiere verse obeso. Es verdad que uno conoce personas que manejan eso o por lo menos aparentan. Aparentan, doctor. Sí, aparentan, que son impresionantes. Pero dicen que los gorditos son simpáticos y se hacen los simpáticos tal vez porque tienen una autoestima, una alta autoestima y ellos entienden que sus capacidades no están basadas nada más que en lo que es su figura y su cuerpo, pero detrás de eso hay una gran tristeza detrás de cada uno de ellos. Sí, tiene que pasar momentos incómodos. Cuando tú ves esos pacientes extremadamente obesos, lo que dicen los super obese patients, esos pacientes super obesos, ¿no?
que necesitan una tercera persona para cualquier necesidad, amarrarse un zapato, sin hablar de cuando van al baño, y ese tipo de cosas, son terceros dependientes. Sí. Entonces eso en la autoestima golpea mucho. Es un tema muy amplio. Aquí te exhorto a que traigas a un psiquiatra experto en el área, porque a verdad lo vas a disfrutar muchísimo, porque como revelan mucho más cosas, sí, te pueden decir verdaderamente más cosas con respecto a eso. Pero sí hemos aprendido mucho de los obesos, y creo que el rol ahora del instituto y de los otros grupos que están instalando sus prácticas es hacer más énfasis en los seguimientos y sobre todo en la preparación de los pacientes, porque todavía hay un aspecto de cuando tú preparas a los pacientes que se queda como, yo no digo no claro, sino con la euforia que van los pacientes de que van a resolver, a veces no escuchan todo lo que tienen que escuchar. Entonces cuando pasa cualquier evento, cualquier cosa, o no hay los resultados esperados y las expectativas no se cumplen, entonces los pacientes no se sienten en cierto grado satisfechos. Doctor, tenemos varias preguntas en la línea, porque es lo que yo le digo, esta es la plataforma más interactiva que hay, doctor. Mire cómo tenemos preguntas ahora mismo. Preguntando Carla Alexandra Lora Núñez, dice: buenos días, quiero saber si después de 3 años de operado uno se estanca para rebajar. Bueno, Carla, la verdad es que después que uno se opera, hay unos algoritmos, no lo utilizan muchos cirujanos, pero que pueden calcular más o menos dónde va a ser realmente tu llegada de peso. Hay un algoritmo que lo creó el doctor Aniceto Baltazar, una persona en español ya retirado, que yo admiro mucho, que tuvo más de 8.000 cirugías de este tipo, donde él creó un algoritmo y algunos cirujanos lo conocen y otros no. La realidad es que las personas con las que tú tomaste el tratamiento deben orientarte hacia qué peso vas. Pero sí te voy a decir algo. Hay lo que le dicen la luna de miel de la bajada de peso, que yo la considero en mi práctica profesional que es prácticamente los 2 primeros años, pero es muy aguda durante los primeros 18 meses. O sea, los pacientes prácticamente ya al año están alcanzando un peso donde se sienten confortables, y otros que van luego mucho más lento. La realidad es que hay otro aspecto, que es qué tanto el paciente está poniendo de su parte para lograr las metas, y es sencillamente todo se lo dejan a la cirugía, y no es así. No hay, y esto lo digo mucho en la consulta, no hay un dios de la cirugía, ni un santo sleeve, ni un santo bypass, ni un santo duodenal switch, nada de eso. Es que hay que ponerle un poco de actividad a tu vida, en el sentido de que si no lo haces, tu cuerpo no va a identificar que tú has cambiado también. Y las células, porque la obesidad es una enfermedad inflamatoria, hasta que tú no bajes lo suficiente para romper ese eje donde está la inflamación con tus hormonas, tu cuerpo no va a identificar cómo bajar normalmente. Entonces, esa es una parte muy importante, y por eso a los pacientes se les dice que tienen que comenzar a hacer actividades físicas. Caminar es suficiente. Dedicarle media hora de caminata al día es suficiente. No es volverte un Félix Sánchez. Es un poco de actividad diaria, y tu cuerpo va a comenzar a identificar que tú estás cambiando, estás gastando más energía, y sobre todo revisar el tipo de ingesta de alimentos que tú estás. Pero sí se para. Llega un momento, es como cualquier dieta, llega un momento que las últimas libras hay que pelearla como si tuviera tú. Como Mike Tyson. Igualito, hay que pelearla. Doctor, y por eso es que, complementando esa pregunta que hace Carla, es muy interesante, dicen que después de los 5 años la persona suele recuperar peso. Ese es otro tema que los cirujanos tienen que explicarle a los... o sea, el médico. ¿Por qué a los 5 años recuperan peso? No, lo que pasa es que ya se sabe que los pacientes comienzan en cierta manera a sentirse cómodos. Se sienten cómodos y quieren retomar algunas cositas que hacían antes, porque lo dejaron de hacer durante muchos años. Los primeros 2 años, 3 años están
ajenos mucho al alcohol, se alejan del pan, se alejan de cierta cantidad de carbohidratos importantes porque el grupo lo soporta. Generalmente después del segundo año sueltan el equipo multidisciplinario, ya no quieren regresar a una consulta. Ahí hay mucho, eso está demostrado estadísticamente. Los pacientes que mejores resultados tienen son los que van por lo menos una vez al año, después de los 2 años, a chequearse porque están atentos a no caer. Entonces, no quiero decir con esto que es obligatorio seguir de por vida como médico, pero sí hacerse su chequeo, sí tiene que hacerlo, porque por eso te digo, porque hay anemias y cosas que aparecen por falta de una buena nutrición, porque cae en el defecto de volver a querer solamente comer carbohidratos y no calidad de alimento, y entonces ahí comienzan los problemas. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Dice Michelle Santana, hola, buenísimo el tema, excelente profesional. ¿Verdad que sí, Michelle? Gracias, Michelle. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ok, entonces seguimos con las preguntas que tenemos. Doctor, hay otro tema que muchas personas que quieren incursionar en hacerse este tipo de operación, a veces son muchachas jóvenes que no han tenido su primer embarazo, porque son principiantes o se van a casar o están tratando de iniciar una vida. ¿Cuál es el procedimiento entre la operación y el embarazo? ¿Cómo se maneja esto? Bueno, eso es buena porque lo primero es que hay que quitarle de la cabeza a las personas que si se opera no va a poder tener un embarazo. Eso es falso. Las personas pueden quedar embarazadas perfectamente. Falso. Lo segundo es, sí hay unas reglas que respetar, y el consejo que dan las asociaciones internacionales, las personas que rigen esto, es que las personas que se operan deben esperar mínimo 12 meses antes de quedar embarazadas. Las razones de esto es porque al tener una restricción tan importante de alimentos, pudiera haber cierto grado, ¿no?, por las vitaminas y ciertas cosas que pudieran no afectar al feto, sino al embarazo per se. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque tú sabes que en República Dominicana las mujeres a veces quieren comerse un guineíto para él y uno para el niño, entonces le debo recordar que la criatura se alimenta por nutrientes en sangre. Doctor, yo le voy a decir algo que se dice, es que usted lo sabe, pero dice, no, es que yo tengo que comer por 2. Sí. Quieren comer por 2, pero la realidad es que es el nutriente en sangre, lo que hay que concentrarse en la calidad de lo que se está comiendo y va a ser suficiente, y su suplemento. Entonces la cirugía se pasa muy bien. Lo increíble con la cirugía es que los pacientes toman muy poco peso, lo necesario. La mayoría de las personas que hay centenares de jóvenes que han quedado embarazadas allá en el instituto, te hacen el cuento. Yo nada más engordé 14 libras, mi niño nació de 8 libras perfectamente, 7 libras y 7 libras y media. Excelente. ¿Por qué? Porque, ahí te digo, o sea, no hay que comérselo el guineíto para mí, uno para el niño, ¿entiendes? Entonces... Ni tampoco después que le dan la comida al niño, sí, una cucharadita para ellos, una para mí. Exacto. Y evolucionan bien. De verdad, si los pacientes siguen las reglas de juego, esto es muy importante, si los pacientes se rigen por las normas y los consejos que le dan sus médicos y los nutricionistas, los endocrinólogos, de verdad la cirugía no da problema. La complicación más importante que tiene la cirugía bariátrica es la desnutrición. No son los que si liquea, que si hubo una infeccioncita, que si hubo una estenosis, esas son del orden de 0.5%. Pero los pacientes se desnutren porque no siguen las reglas de juego, comienzan a hacer anemia y problemas de falta de vitaminas porque no siguen las reglas. Y otro caso, doctor, porque el tiempo apremia en televisión y no quiero dejar estas preguntas en el aire. ¿Por qué el tratamiento postbariátrico tiene unas 3 semanas que es todo líquido? Y vemos que hay otros casos, por ejemplo, que ya a los 15 días están comiendo alimentos un poco sólidos. Mira, el ISBS y lo que es la Sociedad de Endocrinólogos de Estados Unidos emitieron en el 2013 un documento sumamente importante que deberían tener todos los equipos que hacen
cirugía de obesidad o metabólica. Y los endocrinólogos deberían tenerlo, ya que tratan muchas veces estos pacientes fuera de que son referidos. Y es la normativa de lo que es la nutrición y el soporte después de cirugía de obesidad y metabólica, porque hay muchos tipos de cirugía. Te decía que cuando tú haces cirugía híbrida hay mucha mala absorción y hay que agregar vitamina D, E, hay otras cosas que hay que agregar, que a veces son hasta en modo inyectable. Entonces, esas normativas le da la facilidad de cómo y lo orienta a los médicos a dar un buen soporte después de la cirugía. Pero la verdad es que los equipos tienen cada uno protocolos diferentes, los que se rigen por lo que son la Federación Internacional de Obesidad, lo que le dicen la IFSO y el ISBS, que es la Sociedad Americana. La mayoría de ellos estipulan que el paciente la primera semana debe estar a líquidos, después una consistencia pastosa, luego una consistencia semisólida, sólidos que se puedan desbaratar muy fácil, y luego ya entrando los sólidos a la cuarta semana. Es un protocolo bastante, antes era 4 semanas líquido. Sí. O sea que fíjate cómo ha cambiado en más de una década. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La razón y lo más importante, y si retienen esto, es y por eso los suplementos en proteínas son tan importantes, que los pacientes a muchos les gustan y a muchos no les gustan, pero hay que tomarlo porque es la única fuente seria y buena que tiene el paciente durante ese primer mes. Entonces, eso es lo que yo llamo seguir las reglas de juego. Si las siguen, no tienen problema. Doctor, y yo quiero que usted nos testifique y nos dé un poquito de la entrega suya en su experiencia. ¿Cómo evalúa usted a estas personas que logran alcanzar sus metas? Porque usted sabe que usted está en el programa Atrévete a Transformarte de Lolita Suárez. Ahí va Lolita, quererme poner a llorar. Déjame decirte, yo soy una persona muy, todo el que me conoce, todos los pacientes saben, yo soy muy amigo de mis pacientes. Yo quiero ser parte de ellos. O sea, es algo personal. Sí. O sea, a mí yo me entrego, muchos colegas míos, hay un tema ahora muy difícil con los médicos y con las ARS y todas las cosas, muchos pleitos, ¿no? Pero yo en mi práctica personal siempre trato, no me importa quién sea, trato de que sepan que pueden contar conmigo. Para mí es muy gratificante. Yo de verdad disfruto mucho cuando los pacientes están contentos y trato de que todos alcancen metas. Te voy a dar, por ejemplo, las sociedades que hacen este tipo de cirugía estipula que el éxito de la cirugía se considera ya cuando un paciente ha bajado al 50% del exceso de peso, y porque las dietas alcanzan un día o menos de un día y vuelven y recaen. Yo en mi instituto trato de que alcancen el 75 mínimo por ciento, y casi todos lo logran. Para mí me llena mucho, y cuando logran el 100%, bueno, es todavía más satisfactorio, pero el que llega al 75 es porque tiene un commitment, porque ya sabe que lo va a lograr. Entonces, y eso deja mucho del trabajo que hace el grupo, de lo que lo motivan y ese tipo de cosas. El único lamento que tengo es que el grupo, porque trabajo también con muchos pacientes internacionales, que los pacientes internacionales a veces le ganan a los dominicanos en disciplina, y increíblemente se dan mejor seguimiento. El dominicano, después que tiene año y medio, se quiere desaparecer, y yo creo que es un error, porque ahí es que comienza lo que tú dices. La recidiva viene muchas veces por el distanciamiento que hacen de su equipo, pierden la asesoría. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú comienzas con tu juntadera, tu peña, va a volver a caer en el difolio y va a comenzar a repetir lo que te llevó a aquello. Yo sé que es bueno, pero tú tienes que escoger. Esa es la verdad. Así es. O sea, todo es una base de sacrificio. Y una decisión. Hasta que no tomas la decisión de lo que quieres, pues ese cambio y esa transformación no es duradera. Yo te felicito, Lolita, de verdad. Yo cuando veo que tú estás haciendo coaching y ayudando a la persona a mejorar su autoestima,
Eso es parte de esto. Y yo lo entiendo perfectamente, doctor, lo que usted me dice, la satisfacción de cuando usted ve esa meta lograda en ese paciente, porque lo mismo me pasa desde mi campo y desde mi área, hasta donde puedo acompañar clientes a lograr sus metas, porque los clientes llegan a nosotros ya con una meta determinada, así como cuando llega a donde usted ya con una meta determinada de lo que es sobrepeso. Y ciertamente yo lo identifico que es algo tan gratificante y digo, oye, y encima nos pagan. Sí. Pero es algo que no tiene precio, el tú ver cómo tú puedes ayudar y encaminar, a impulsar la meta de otra persona. Te motivan los challenges igual que a mí. Así es. A mí cada vez que yo tengo un paciente, yo digo, yo lo puedo lograr. Mira, ayer tuve una visita de una paciente que tiene 6 meses operada y ha bajado ya 104 libras y andaba acompañada de su madre y yo de verdad me reía mucho porque esa muchacha nunca habló mucho. Nunca hablaba mucho, o sea, era tan introspectiva, tímida, y una muchacha grande de 5'8", una tremenda estatura, o sea que va perdiendo peso muy bien, su cuerpo se está viendo muy bien. Pero todavía sí, tú la ves que no hablaba, y era la mamá que hablaba, la mamá estaba tan eufórica de ver a su hija que la felicidad que en la familia se notaba, y ya ahí tú vas teniendo ese feedback que llena mucho, de verdad que sí. Bueno, señores, el tiempo en televisión es corto al lado de este hombre, con tanto conocimiento y tanta entrega, humana y profesional. Es una pena, doctor, pero queremos dejarle a la audiencia que usted nos diga sus redes sociales, su número de contacto. Me va a poner en todo eso. Mira, nosotros estamos ubicados, por ejemplo, en Sedimat. Nosotros estamos, la unidad de cirugía metabólica y bariátrica de Sedimat consulta generalmente los martes y los jueves en la mañana. El teléfono es 565-9989 de la institución. En MedicalNet, que está el Instituto Bariátrico, los teléfonos son el 809-732-9400 y también consulta los martes y los jueves a partir de las 3 de la tarde. Las redes sociales, bueno, pueden conseguir buena información en bariátrica.com. que existe desde hace muchos años. Estamos haciendo ya unos ajustes para unas actualizaciones que vienen pronto con muchos consejos y está, bueno, ahí está el Instagram y todas las cosas que van con el instituto y el Facebook y las cosas también que existen, donde los pacientes entran, pero nosotros lo que estamos tratando es de hacer mucho más educacional porque va más acorde con mi personalidad. Yo quiero darle información de donde los pacientes puedan realmente nutrirse, porque hay muchas cosas que se dicen, pero realmente la única manera de usted conocer las cosas es cuando usted hace su entrevista con su médico y le aclaran las cosas y usted lleva todas sus preguntas y todas sus dudas. Y no tiene duda. Así es, doctor. Gracias a ustedes por sintonizarnos hoy viernes de nuevo en esta tercera entrega de Atrévete a Transformarte con Lolita Suárez. Nos vemos la próxima semana. Recuerda la clave que tenemos: pon a Dios primero por encima de todas las cosas, ama a tu familia y entrega algo a tu prójimo. Así que te espero el próximo viernes a las 10 de la mañana, por aquí por la plataforma de Nuevo Diario RD.